Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿cómo está Franco, William, Ana? ¿Cómo está todo? ¿Qué tal, Wilson? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Hola, Wilson. Hola, Wilson. Oh, William, es muy Hola, elegante con esa. ¿Cómo estás, Ana María? bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, Bueno, todo. yo más gordo y más feliz. De vuelta en Venezuela, Wilson. Sí. Estoy acá por unos 4 meses, Rico. pero ya volví a ver a la familia, a mi madre, a mi hija y bueno, ahora a ir a la isla esta semana que viene a ver lo demás, la casa y todo que la tengo ya. Pero Qué oye, rico. Bien. A ver si subo esto, que mi computadora no estaba funcionando otra vez, así que tuve que meterme en el iPad. ok. Bueno, chicos, William, tú no tienes ya dónde meter. Yo te iba a regalar una foto, pero veo que no tienes dónde ponerla. No tienes dónde ponerla. Todavía tengo espacio en mi casa. Mira eso, qué increíble. Wow. Dios mío, una galería gigante. Bueno, bueno, chicos, miren, el material que les ofrecí la semana pasada, como no tengo conexión, sino únicamente los sábados que me la están facilitando, pero ya el material lo tiene Aarón, se lo va a hacer llegar, ¿no? El material de un sistema metodológico de análisis de la imagen que tiene Javier Marsal Felici. Les envié allí también, más allá del ver está el mirar, que tanto hablamos la semana pasada, y el del análisis de la fotografía documental, me dijeron que ya se los envió por WhatsApp, de Félix del Valle Gastaminza. Como les dije la semana pasada, eso no es un material de lectura, de estudio, de que no, es un material de consulta. Cuando estén enredaditos con los nombres de los elementos morfológicos, pues van allí, los buscan y leen. Pero eso es muy tedioso, leer a estos dos seres que han analizado la fotografía, como les dije, en una mesa de disección. Bien, ¿alguna pregunta que haya quedado de lo que conversamos la semana pasada? Para luego continuar acá. ¿Pudiste ver el video, Ana María? Sí, lo terminé de ver esta mañana. ¿Algo que te haya quedado en stand-by? ¿Todo bien? No tengo preguntas. Bueno, la realidad no de la clase pasada, pero me quedé pensando en la clase anterior que tú hablas de las emociones y la percepción, creo que era, y me quedé pensando si eso está relacionado con el puntum de Barthes directamente o no, con el concepto de puntum barthiano, que Sí, cuando uno... precisamente Perdón, cuando Wilson, uno habla de te interrumpo que umbral hay micrófonos absoluto. prendidos. Perdón que te interrumpa, Wilson, pero hay micrófonos prendidos que están interfiriendo un poco. Creo que le William. Ah, es el micrófono de William, creo. Perdón por interrumpir. ¿Me pudieron escuchar? Bueno. Sí. Bien, cuando estamos hablando de las sensaciones, que es lo que va a disparar luego nuestro proceso perceptivo, hablamos del umbral absoluto. Lo que no pasa el umbral absoluto, pues simplemente uno no, o sea, uno lo tiene enfrente y se da todo el proceso sensorial, pero de una manera inconsciente. El ejemplo que siempre colocan en los teóricos es el asunto de conducir. Cuando tú conduces, pues estás recibiendo una gran cantidad de sensaciones, pero ninguna de ellas, excepto cuando hay un cornetazo, cuando alguien se atraviesa en el semáforo, una pelota, allí se pasa el umbral absoluto y entonces
tu cerebro se activa en otra, digamos, en una comprensión del contexto. Cuando estamos viendo fotografías, ocurre un tanto lo mismo. El asunto es que el punctum, que es un paso del umbral absoluto, es un paso gigante, ¿no? ¿Por qué es un paso gigante? Porque el punctum es el que activa no solo tu respuesta inmediata, sino que activa todo el proceso de la recordación, el proceso de tu memoria, tu banco de memoria se activa de inmediato. ¿Qué trae eso como consecuencia? Que a diferencia de pasa a alguien que me agrada y pasa el umbral absoluto y volteo a mirarlo, en el caso del punctum es que desoculta los elementos de la lectura. Esa imagen, cuando habla Barthes de que te punza, es que efectivamente es un, ¿cómo te diría? Es un choque sensorial que te hace mirar la imagen e inmediatamente tiene sentido todo lo que has visto. Entonces, el puntum no necesariamente es algo que, bueno, el fotógrafo deja allí conscientemente y todo el mundo lo ve, ¿no? El puntum actúa y punza a aquel que es capaz de reconocer, primero tiene una sensación inconsciente, pero luego reconoce eso que está allí, que le llama poderosamente la atención, pero si no lo reconoce, pues esa foto sigue de largo, ¿no? Eso ocurre mucho. Yo creo que el mejor ejercicio que uno puede hacer respecto al puntum es el álbum de familia, porque es en ese álbum de familia donde tú como que todo lo que te han contado de los tíos, de los primos, de las anécdotas, parece que todo tomará vida en ese momento cuando descubres una prenda que estaba perdida, cuando descubres... yo les hablé de la prosémica, ¿verdad? La prosémica estudia el espacio que existe entre los individuos, es un espacio de relación entre los individuos, ¿no? Entonces, pues tú puedes ver en una foto de bodas, cuando el novio y la novia se toman la fotografía, tú sientes que hay una tensión, que eso no es un amor verdadero, que hay una separación allí cuando se van a dar el beso, que tú dices, este beso es mentira, esto no se siente, ¿no? Entonces, la prosémica estudia un poco esa cercanía, ese espacio que hay entre los sujetos y que en el álbum familiar tú vas a decir de repente, cuando veas tu álbum familiar, dices, oye, y ese señor que está ahí, ¿por qué mi prima en todas las fotos está tan cerca de él? Y resulta que, bueno, al final descubres que ese era su novio oculto, que nada, él no se lo aceptaban en la casa, ¿no? La mirada, todo ese cruce de gestualidades y todo, es como una expansión de la prosémica. Yo creo que es uno de los estudios más hermosos de la relación humana en la fotografía. Y eso, cuando el puntum te ataca, cuando el puntum te punza, se desocultan todas esas cosas. Para finalizar esta partecita, yo a veces digo que, bueno, lo escribo así como una anécdota en el libro, en mi libro. Imagínate que tú entras a una fábrica donde están haciendo fotografías o pasan fotografías a alta velocidad que salen de una máquina, o sea, es una producción industrial, digamos, de un libro, y de repente hay uno que sale con una mancha de tinta. Y ese ojo del supervisor de la máquina, esto es solo un símil que estoy haciendo, ese ojo del supervisor de la máquina, que inconscientemente debe pasar miles y miles y miles de libros, pero ese libro en especial les manda para la máquina y lo saca. Imagínate que así, no es que eso sea el punto, pero más o menos así funciona, ¿sabes? Y entonces eso le permite a él de inmediato
entender todo el proceso de edición que está fallando en alguna de sus etapas. Barthes, bueno, digo yo lamentablemente, para mí es muy lamentable que Barthes le haya dedicado a la definición de su puntum un espacio de muy pocas líneas en el libro. Entonces, como son tan poquitas líneas, eso queda en el aire y tiene muchísimas interpretaciones. Pero todas las interpretaciones alrededor del punto son hermosas. Bueno, espero haberte respondido eso. Sí, sensación. Sí, gracias. Puntum, es casi eso. Franco, ¿quedaste con algo por allí pendiente? No, no se me ocurre en este momento, pero cualquier cosa le hago saber. Pero no, Ok. ahora. Y William y Fran. Fran está por acá también, qué bueno. Hola Fran, ¿cómo estás? Hola, la verdad me quedó súper claro lo que estabas diciendo, así que muchísimas gracias. Fran, tú que trabajas en el área de la literatura y la poesía, ¿viste cómo en la segunda clase definiste ya por escrito la diferencia entre lengua y lenguaje, ¿no? Y ahora vamos a tratar hoy de definir un poco el texto. Bien. Mira, ¿algo pendiente? Yo tengo algunas notas y no diría dudas, pero anotaciones que he hecho, sobre todo a partir de tus libros. Y ahora no te las voy a pasar porque las tengo en algún lado de la computadora y la computadora no la tengo encendida. Pero sí tengo algunas anotaciones o comentarios que quizás en la próxima clase lo pase. Ok. Bien, la semana pasada nosotros estuvimos trabajando en función de que la fotografía fuese un lenguaje, vimos algunos pro, algunos contra, y llegamos a Henslev y llegamos un poco a Calabrese en el sentido de entender lo morfológico como unidades mínimas de significación. Digamos que vendrían siendo como las palabras, sí, vamos a colocarlo como palabras, ¿no? Para hacer un símil ya un poco atrevido, ¿no? Pero digamos que son las palabras. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo utilizo el lente o utilizo la película, o utilizo el asa, el ISO, el desenfoque y todos estos elementos que nosotros vamos ¿cómo diría? Como programando previo al disparo, uno va construyendo significados. O mejor dicho, uno va construyendo signos que tendrán significado para aquellos que sepan lo que es un lente, lo que es foco, lo que es ISO, asa, profundidad de campo y todas esas cosas. Perdón, Pero Wilson, esos elementos morfológicos, sí, dígame. perdón, se me ocurrió una pregunta que sí tenía. Cuando usted habla de signo y símbolo, ¿se refiere a lo mismo? Esa es una pregunta que tenía. ¿O en qué no son, Cuando hablo usted de lo signo dice y como, símbolo, me refiero a lo símbolo? mismo. A ver, uno está contenido en el otro. El signo, digamos que es el elemento principal y dependiendo de su función en la cultura, de su uso social, lo podemos categorizar luego en legisignos, por ejemplo, en iconos, en símbolos, en señales, ¿no? Entonces, dependiendo de su codificación, estaríamos hablando de una señal, ¿no? Tú te acercas a una puerta y ves un signo de un rayo eléctrico y tú sabes que allí hay electricidad, pues. O cuando ves un signo en la carretera que tiene
una sola vía y una sola flecha. Dice, bueno, tú no puedes pensar que hay dos vías y que es ida y vuelta. Obviamente tienes que pensar una sola cosa. Entonces, hay signos que son unívocos. O sea, hay signos que no pueden tener otra interpretación sino esa. O el caso del legisigno, cuando agarras un billete, pues un billete de 10 pesos son 10 pesos, no 15 ni 8, ¿no? Si te darías cuenta de un billete de 7 dólares, es falso, obviamente, ¿no? Porque legalmente tienen una sola interpretación. Pero en el caso del icono, hay muchas interpretaciones, o en el caso del símbolo, depende mucho de a quién va dirigido. Ahí todos son signos, pero cada uno pertenece a distintas categorías, de acuerdo a su convención, sería la palabra, de acuerdo a su convención social. Para dejarlo clarito, hice un ejercicio que ya William y Ana lo conocen. Cuando un grupo de amigos tuyos se consigue algo o que cayó algo del cielo, ustedes piensan que eso es una cosa, no saben qué, no tiene nombre, eso cayó del cielo, ¿ok? Pero en algún momento uno de los que sabe mucho, que llegó a tu grupo, dice, mira, eso es ponle cualquier número, un HB32 que vino del espacio. Ya dejó de ser cosa, ya tiene nombre, por lo tanto ya es un signo que para ti va a tener, para tu grupo va a tener un significante. Si ustedes dibujan eso en un banderín y lo colocan allí, bueno, aquí cayó el HX24 y ese dibujito ya es un icono, una representación visual de eso que está allí. Pero si con los años ustedes hacen una cofradía y se compran unos anillos y le ponen al anillo el dibujo, la piedra o un pedazo, se repartieron eso entre ustedes, cada uno con un pedazo de piedra, eso comienza a ser simbólico para ustedes. Bien, va adquiriendo, digamos, mayores proporciones de significado. Ahí, bueno, hay un libro, un tratado de semiótica que voy a tratar de recordar su autor para enviártelo, que es pequeñito y muy sencillo para que lo entendamos, porque los demás son complejos, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de las unidades mínimas de significado, estábamos hablando un poco de esas palabras, ¿no? Pero no son solo los elementos compositivos en la fotografía con lo que yo voy armando, lo que quiero dar como mensaje. También, los morfológicos, también hay elementos que son elementos compositivos y son elementos formales. Todos conocemos entonces lo que es regla de tercios, los que estudiamos fotografía o los curiosos de la imagen visual conocen la regla de los tercios, conocen Fibonacci, conocen es que son tantas, se las voy a mostrar ahorita algunas láminas para que las vean, las composiciones cuadradas, las triangulares, pero yo no ahondo en eso porque quizás eso es lo que siempre se da en las escuelas como lenguaje fotográfico, vamos a aprender a componer. Sí, pero aprender a componer es un pequeño nivel de los 4 niveles importantes de los 4 niveles importantes como elementos formales de la fotografía. Bien, más allá de lo compositivo, hay otros dos niveles. Hay un nivel contextual que tiene que ver con el momento histórico en el que la obra que voy a leer está hecha. Entonces ahí yo estudio en ese nivel contextual, estudio al autor, estudio su formación, estudio sus maestros, estudio su estilo, estudio el género, estudio... En ese nivel contextual me da mucha información para yo leer una imagen. Y luego eso lo vamos a desarrollar en la otra clase, ¿no?
Y luego está quizás el nivel más importante para nosotros en la lectura, en la formación, digamos, intelectual que tiene el lector, que es el nivel enunciativo. El nivel enunciativo está comprendido en dos planos. Uno que va a ser lo denotado y lo connotado. Lo denotado corresponde a la imagen. Lo denotado corresponde a las decisiones del fotógrafo. Lo denotado nos muestra todos los elementos morfológicos. Lo denotado nos muestra todo lo compositivo. ¿Ok? Pero lo denotado no nos muestra el contexto. Lo denotado no nos muestra la relación de la imagen con nuestra cultura. Lo denotado no nos muestra la relación de la imagen con nuestros recuerdos, con nuestras experiencias. Eso nos lo va a mostrar lo connotado. ¿Actúa uno fuera del otro? No. Los dos actúan en complemento. Solo que el connotado depende en sus interpretaciones de cada uno de los lectores que se enfrente a lo denotado. Voy a pasarles algunas láminas respecto a esto. Vamos a ver, voy a compartirles la pantalla. La vez pasada que hablamos de observar, vigilar, contemplar y todo eso, llegamos a lo morfológico, hablamos de película, blanco y negro, color, asa, y eso lo van a estudiar a través de Marcel Felici. Y podemos ver en el área de la composición, vamos a ver. Yo tengo la foto acá, pero ustedes no. ¿Es correcto? ¿Están viendo una fotografía? No, estamos viendo una lámina que dice el espacio, plano y marco. Espacio, plano y marco. Parece que hay el mismo retraso de la imagen que teníamos la vez pasada. Bueno, mientras llega la imagen. Ay, ay, ay. ¿Cómo les muestro yo esto? Quizás ahí apareció una fotografía. Ahí la vemos, ahora sí. Quizás Okay, apagando su cámara, Wilson, quizás se... Sí, voy a apagar mi cámara. Sí, desactiva cámara, Wilson, para que se pueda actualizar más rápido la imagen. Ahí, ok. Está tardando un poquito. Bueno, vean esta imagen que tiene una composición en 4 espacios. Estos 4 espacios están hechos, digamos, por el ojo, ese estudio del ojo del fotógrafo que observa cómo las paredes y el piso tienen dibujos distintos y que la luz los cruza en una determinada hora del día. Esto parece que fuesen 4 imágenes hechas con Photoshop, pero en realidad es una sola toma de un fotógrafo que mira y mira y mira y luego observa y al final vigila a la luz hasta que logra una imagen que tiene 4 espacios totalmente distintos con una composición preciosa, ¿no? Digamos, perfecta. Eso lo podemos ver también en otros fotógrafos que hacen retratos. Esto es una composición muy utilizada en el retrato. El fotógrafo de que les estoy hablando ahorita, mientras llega la otra imagen, es Mario Moino. Mario Moino fue mi maestro de fotografía y era una de esas personas que pasaban horas y horas sentados mientras intentaban hacer una fotografía. No sé
cuánto tiempo está tardando cada imagen, pero me preocupa mucho. Todavía estamos en la del paisaje, Sí. la 4, sí. Sí, estoy viendo que todavía están allí. A ver. Sin embargo, ¿Qué si más? lo vemos a la izquierda, podemos verlo chiquitito, aunque no se vea. Y si yo amplío acá, a ver, hice una ampliación de las imágenes que están a la izquierda, como me plantea Ana. Caramba, caramba, caramba. Bueno, yo quisiera ir adelantando, porque esto me pone un poquito nervioso, ir adelantando. Ahí tienen la imagen ya. ¿Okay? Y ahí. Y se ve una imagen de Robert Mapplethorpe, donde podemos ver una composición totalmente cuadrada, perfecta en sus líneas de arriba abajo y de izquierda a derecha. Eso cuando uno ve las imágenes, cuando uno está viendo una fotografía, uno casi nunca presta atención a eso. Sin embargo, uno dice, hay algo en esta imagen que no me permite dejar de verla, pero no sé qué es. Y cuando uno comienza a estudiar la composición como elemento formal, cuando uno comienza a estudiar la composición como una unidad mínima de significado, empieza a tener consensos con los distintos autores a lo largo de la historia de la fotografía, de cómo estos autores repiten y repiten y repiten sistemas compositivos distintos, ¿no? Cuando digo repiten sistemas compositivos distintos, parece que yo dijera algo incoherente. No, es que estos autores utilizan 2 o 3 de ellos que se les da, que les sale muy bien y comienzan a formar parte de su estilo. Fíjense este otro sistema de composición, si lo ven allí, este es donde pasamos una diagonal de izquierda inferior a derecha superior y luego en cada mitad de ella pasamos líneas hacia las esquinas superiores e inferiores y podemos ver cómo es perfecta la linealidad, ¿no? Es perfecta la forma en que cruzan el sujeto. Aquí tendríamos entonces otro sistema muy conocido, este que les voy a mostrar ahora, que es este sistema utilizado mucho por Cartier-Bresson en su famosa fotografía de la bicicleta. Bien, entonces les decía que cuando un autor estudia y practica los sistemas compositivos, hay algunos que le parecen difíciles, hay algunos que se le dan muy bien y esos 3 o 4 elementos compositivos los vemos muy repetidos en su obra. Es el caso de Bernard Plousseau o es el caso de un fotógrafo que a mí me gusta mucho, un fotógrafo de ahora, joven, que se llama Alex Webb, que tiene un sistema de composición súper, súper complejo, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Seguimos aquí como frenados un poco por la fotografía de Bresson. Ahí la tenemos. Ahí pueden observar la forma compositiva de la regla de tercios. Que se da perfecta entre la reja y la bicicleta. Y vamos a poner eso de una manera un poquito más compleja. Vamos a poner eso más complejo en esta otra fotografía que les voy a mostrar, donde me gustaría
que ustedes pudieran trazar líneas desde su mente, trazar líneas y crear triángulos en esta fotografía que vamos a ver ahora. Vamos a contar a ver cuánto. $10 segundos tarda esto en cambiar. ¿Están viendo esta imagen? ¿Sí? Sí. De la ópera. Ok, si ustedes pasan líneas diagonales en esta imagen, yo voy a usar mi cursor a ver si lo pueden ver. Pueden hacer en esta fotografía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triángulos hay en esta fotografía. Es una composición muy, muy compleja, por supuesto. Es algo que es muy difícil que alguien pueda hacer con una fotografía documental. Cuando yo tengo todas estas personas y las puedo mover a mi antojo, el asunto se vuelve fácil. Pero cuando yo estoy en la calle y quisiera hacer una composición compleja, el asunto se me torna muy difícil. Yo creo que muchos de los autores que vemos en la calle que hacen composiciones complejas ocultan que previamente hay un arreglo con las personas. Vamos a ver ahorita una imagen que es compleja y que parece que fuese tomada al azar, pero si la estudiamos bien, si la leemos bien, nos vamos a dar cuenta que parece que todo fue preparado. Mientras tanto, me tomo un poquitito de café. Bueno, muy complejo que esto se pueda resolver así. Ya estamos viendo la fotografía de Cartier-Bresson. Muy bien. Fíjense si ustedes pueden trazar líneas en esta fotografía, trazar líneas de izquierda arriba a derecha abajo, cruzar las esquinas, pues cruzar el centro de arriba abajo y cruzar el centro de izquierda a derecha. Si ustedes hacen eso, van a ver cómo las líneas pasan por encima de los ojos o de las cabezas de estos jóvenes que están acá. Y yo quisiera aprovechar esta imagen para hablar un poquito del marco y del plano, que lo iba a tomar más adelante, pero como están tardando mucho las diapos, voy a hablar de eso ahorita para que más adelante lo podamos retomar desde el punto de vista teórico. Acá, en esta imagen, aparte de lo compositivo, tenemos un asunto espacial, ¿no? Aquí podemos ver niños que están muy adelante, niños que están en el medio, niños que están en el fondo. Estamos hablando de transiciones espaciales. Hay imágenes que cuando uno las ve le parecen que son muy, muy planas. Y hay imágenes que cuando uno las ve pues tienen dos planos, un aquí y un allá. En esta fotografía puedo ver un aquí, un allá, un más allá, mucho más allá. Y eso lo da que la perspectiva, no solo la perspectiva, eso lo da ese marco que tenemos de una pared rota. Eso lo da la escala de los sujetos en perspectiva, pero también eso lo da la forma en que nos frena la pared y luego podemos pasar al fondo. De manera que esta
fotografía que estamos viendo tiene 3 planos, pero además hay algo que está perfectamente definido en el medio, que es esa grieta, esa pared caída. En ese caso hablamos de un marco. Entonces, marco en la fotografía es todo aquello definido que da una transición entre los planos. ¿Se entiende eso bien? Sí, sí, muy bien. Si yo veo la foto de una casa internamente y hay una puerta, pues esa puerta está en el mismo espacio de la sala, de la gente, es una puerta, ¿ok? Es un objeto, simplemente es una puerta. Pero cuando esa puerta está abierta, deja de ser solo una puerta. En la fotografía yo veo la gente, el espacio, sala, el marco de la puerta que me da una transición hacia otro espacio. Entonces, todo aquello que dentro de una fotografía tiene una definición de abertura que une espacios o que da transición a los espacios, lo vamos a llamar marco. Mientras que esos espacios de transición los vamos a llamar planos. Sí se entiende, ¿no? Sí, sí se entiende, pero claramente la foto es perfecta para explicar eso. Bueno, ahora vamos a ver, les voy a poner aquí a la fotografía de Alex Webb, que para mí es una derivación de la fotografía de Bresson. ¿La ven allí? Una fotografía sumamente compleja. Y él tiene otra muy parecida a esa con muchachos también. Sí, pero fíjate que él trabaja mucho esto. Sí. Yo creo que uno de los fotógrafos que dedica más tiempo a cazar marcos, fíjense lo que dije, cazar marcos. ¿Por qué? Porque él sabe que cada marco le va a generar otro espacio, otro plano. Entonces, ya los planos los tiene resueltos con la escala, con el espacio primario, y el marco le permite hacer un espacio secundario, una transición a un espacio secundario que sería otro plano más lejano. Pero además, otra cosa que tiene este fotógrafo es que busca lugares donde haya dibujos en las paredes, grafitis, y entonces esos dibujos en las paredes, que él los repite muchísimo en su composición, además de eso, producen una escala distinta a la escala humana. Pero además de eso, este fotógrafo, en su composición, hace que los sujetos se muevan en posiciones distintas o a direcciones distintas al mismo tiempo. Cuando uno ve la obra de Alex Webb, ve que en muchas de sus fotografías hay gente que se mueve a la izquierda, hay gente que se mueve a la derecha dentro de la misma imagen. Eso hace que cuando uno está leyendo no pueda ver, comprender, leer la imagen de un solo golpe, sino que uno está leyendo, por ejemplo, en este caso, 4 imágenes distintas dentro de una misma fotografía. ¿Ok? Si ven en esta fotografía, tienen un marco, que es una puerta que ya quitaron, pues que está abierta allí, ¿no? Un marco que está en la izquierda, que va una señora cruzando, y tiene un marco en la derecha donde tenemos 2 niños que se están acercando al primer espacio, y tenemos una niña que sale, que está en movimiento hacia la esquina inferior derecha,
al mismo tiempo que tenemos un primer plano de la cabeza de alguien que está desenfocada, mientras el sujeto que se encuentra al lado nos mira. Esto es sumamente complejo y esto no lo aprendió Alex Webb de la nada. Estos son derivaciones de composiciones complejas que empezaron a hacerse en las primeras 2 décadas del siglo XX y que luego uno de sus grandes exponentes es Cartier-Bresson, y yo diría que alguien que aporta muchísimo, muchísimo a estas maneras compositivas es Alex Webb. Sí ven cómo cuando uno habla de composición, aquellas reglas de composición clásicas, de la regla de tercio, de la cuadratura, de Fibonacci, cómo esas reglas de la composición clásica se van dejando un poco de lado, porque en las nuevas lecturas de la fotografía, aquello de la inteligencia simultánea, aquello de la lectura no alfabética, está tomando cada vez más auge. Cada vez más auge. De manera que este tipo de imágenes que hace Alex Webb son las imágenes que se van a ir acercando cada vez más a nuestro día a día. Para eso tenemos que estar preparados, para este tipo de lectura. Ahora, no le creería yo nunca a Alex Webb que esta foto fue producto de una captura azarosa. Pasé por allí, vi, uy, me pareció interesante y disparé. No. Yo estoy casi convencido de que esto es una puesta en escena, como muchas de las fotos de Alex Webb y como muchas de las fotografías de distintos planos y marcos que llegó a hacer Cartier-Bresson. ¿Alguna preguntita hasta aquí? No los escucho. Por mí no, clarísimo. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo pensé que se me había caído la señal y no los escuchaba ninguno. Bien, entonces, voy a pasar, ya llegará la lámina, pero les voy hablando de ella. Entonces, si yo voy a leer una imagen como la de Alex Webb, que tiene tantos elementos relacionados con el plano, el marco, el lente, el tiempo, el movimiento. Fíjense lo complejo que es este autor, ¿no? En la misma fotografía hay congelamiento y hay movimiento. En la misma fotografía hay dirección a la esquina izquierda, dirección a la esquina inferior derecha de sujetos que están en acción. En la misma fotografía tenemos los 2 marcos como tenemos los 3 planos. Eso implica que esta fotografía hay que leerla. Entonces, ¿es la fotografía un texto? ¿Se puede leer una fotografía? ¿Por qué podemos hablar de un texto visual? Bien, Vilches, cuando define el texto, habla de que los textos escritos y los textos hablados tienen una característica importante de ser sintácticos, semánticos y pragmáticos. ¿Qué significa eso? Que tienen una perfecta sintaxis. Cuando yo escribo, yo sigo una norma, ¿no? Y esa norma, esa disposición de los signos genera una sintaxis o va normada por una sintaxis. Pero nada hago yo con tener una perfecta sintaxis en el texto si semánticamente no puede ser comprendido. Por eso se habla tanto de los consensos semánticos.
No sé si alguna vez han hablado con una persona que, saben, con una persona de una barriada que tiene aquello que llaman calé, ¿no? Hablan de una manera que solo ellos entienden. Yo recuerdo que estando yo muchacho en Caracas, una vez se me acercó un tipo de muy mal aspecto y me dijo, chamo, caraqueteame el tilín del rock. Y yo, por supuesto, no sé qué es caraqueteame el tilín del rock. No tenía ni la menor idea. Pero eso está bien escrito. Solo que, bueno, tuve que empezar a preguntar o a tratar de tener datos de qué era el caraqueteame el tilín del rock, y al final, pues, alguien le dio la hora al tipo y dijo gracias. Eso quiere decir que caraqueteame el tilín del rock significaba dame la hora. No había consenso semántico entre ese señor y yo. Si yo hablo en latín, yo no tengo consenso semántico con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no, bueno, no sé si lo hago, pero lo más probable es que no podamos entender lo que se dice en un idioma o una lengua que ya está muerta, porque muy poca gente habla. De hecho, yo no la hablo, ¿no? ¿Y por qué se dice que es pragmático? Es pragmático porque va cambiando. El texto va cambiando con el uso, con la práctica. Entonces, todo texto escrito es sintáctico, debe ser semántico y debe ser pragmático. Cambiará con el uso, cambiará con la práctica. ¿Qué pasa? ¿El texto fotográfico tiene sintaxis? No, no, es imposible una sintaxis en el texto fotográfico, si es que fuese un texto. Pero en caso de que lo sea, tiene que tener dos cosas. Una, tener un consenso semántico. ¿Y cómo tenemos un consenso semántico en la fotografía, en el texto fotográfico? Bueno, por lo que acabamos de decir, porque la composición fotográfica es comprendida por casi todas las personas que son fotógrafas o que leen fotografía o que hacen fotografía. Lo que hablamos del grano, del pixel, del formato, el lente, de la luz, de si es picado o es contrapicado, todo eso es un consenso entre el fotógrafo y quienes leen fotografía. Por lo tanto, hay una aproximación a la semántica entre autor, o sea, emisor y receptor manejan algunos signos. ¿Qué pasa cuando yo envío una fotografía a la India y lo que fotografié son objetos que no son conocidos en la India? Bueno, yo estoy saltándome un poquito los consensos y esa fotografía es leída en su composición, es leída en sus elementos morfológicos, pero no es leída como un mensaje con la profundidad que yo quisiera que leyeran el mensaje, porque los elementos que estoy usando para ser representados no son conocidos, no disparan en ellos los recuerdos, no disparan en ellos los significados. Serían para ellos cosas. No sé si me doy a entender en este sentido, pero quiero decir esto porque muchos de nosotros pensamos que la fotografía es un lenguaje universal. Y hablamos mucho de que, bueno, sí, yo hago mi fotografía porque el que la lea va a entender claramente lo que yo quise decir. No, tiene que haber un consenso semántico. Y si ese consenso semántico no se da, no se va a comprender el mensaje. ¿Y por qué es pragmático? Bueno, el texto fotográfico es pragmático porque cambia con su uso, ¿no? El uso y la práctica van generando cambios en el texto, en la forma de hacer el texto.
Entonces, podemos decir que, como lo dice Eco, el texto es una máquina semántico-pragmática que pide ser actualizado en un proceso interpretativo, que pide ser actualizado en un proceso interpretativo. Esto es la parte pragmática, cuyas reglas de generación coinciden con las propias reglas de interpretación. ¿Qué quiere decir Eco con esto? Cuyas reglas de generación, es decir, cuyos elementos, en el caso fotográfico, cuyos elementos morfológicos, cuyos elementos compositivos, coinciden con las propias reglas de interpretación. El receptor entendería lo compositivo y lo morfológico. Pero un fotógrafo que no maneje eso, obviamente no tiene la capacidad de expresar sus ideas, de expresar sus emociones, sus sentimientos o sus mensajes no son densos, no terminan de tener un grosor en su significado. Por eso hay fotógrafos que son pero tan aburridos. Y son tan aburridos cuando uno ve un fotolibro, cuando uno ve un portafolio, y dice, ¿por qué tiene que ser tan aburrido su lectura? Porque es como leer la misma oración en distintos tamaños de letra, pero es la misma oración. ¿Por qué? Porque siempre utilizan la misma composición, utilizan los mismos elementos morfológicos, utilizan las mismas posibilidades expresivas en cuanto a formato, en cuanto a soporte, en cuanto a modo de difusión, y son verdaderamente aburridos. Yo creo que en el caso de Alex Webb, definitivamente uno no se aburre nunca de mirarlo por su manejo de la luz, hasta en la foto más simple tiene un gran grosor en el uso del lenguaje. Bien, Wilson, entonces, dígame. tengo una preguntita y no sé si si va a tener sentido o no, pero en la slide anterior pusiste que la fotografía solo tenía semántica, función semántica y pragmática. Pero si estamos hablando de reglas de composición, donde las cosas deben estar en cierto lugar, organizadas de cierta manera, ¿eso no es sintáctico de alguna manera? Que dice que habla del orden de las palabras cuando hablamos de texto escrito, o Sí, fíjate, yo diría que no tanto. ¿Por qué? Diría que no tanto porque en el caso del texto tenemos una linealidad en la lectura. ¿Sí? ¿Se entiende? En sí, el caso del texto escrito tenemos una linealidad, un principio y un fin. No puedo leer al revés. En el caso de la fotografía, la composición induce a un inicio de lectura, pero solo induce. Da una armonía en el acomodo de los elementos de la imagen. Sí, genera cierta armonía y en algunos casos induce hacia el inicio de la lectura. Pero es solo una inducción. Por decirte algo, tú puedes tener una fotografía muy bien compuesta en regla de tercios, pero esa fotografía, supongamos que es en blanco y negro, el blanco más fuerte de la imagen está en un sitio fuera de la composición. ¿Me explico? O sea, de repente tienes un sujeto, una calle, un poste, una iglesia, y todo eso lo cuadras en la regla de los tercios. Pero resulta que hay un vidrio de un auto donde pega un reflejo y hay una luz
blanca muy fuerte sobre el cristal del auto. Eso produce que el ojo vaya directo a ese blanco. Es un ¿cómo se llama? Un estímulo. Es un gran estímulo para el ojo perseguir ese blanco. Eso se llama la preponderancia lumínica sobre la preponderancia compositiva. ¿Me explico? Sí. Entonces, no basta con que la composición sea armoniosa. También la escala debería serlo. Entonces, hay muchas maneras en que la lectura de la fotografía se desvía de donde el fotógrafo pretendió en algún momento iniciar. Como no hay un inicio, y eso vamos a ver ahora en un rato, tenemos, en vez de una linealidad, tenemos una lectura que va, digamos, al voleo, ¿no? Una lectura un tanto cíclica. ¿Me explico? No tiene un orden lineal. Sí, sí entiendo. Entonces, allí, como además, como el estímulo, como veníamos hablando del estímulo y ¿cómo se llama? Lo que dispara al sujeto, a la mirada, el umbral absoluto. ¿Ok? Si nosotros no tenemos interés en la imagen, ese umbral absoluto no va a llegar. ¿No? O sea, mejor dicho, si nosotros no hacemos conexión con la imagen, ese umbral absoluto no está funcionando en nosotros, pero sí funciona en otras personas. Cuando tú escribes la sintaxis es para todos lo mismo. Bien, el ordenamiento de las palabras es para mí y para ti, tiene que ser el mismo. En la fotografía no es así. En la fotografía yo puedo empezar la lectura por un candado que se convierte en mi punto y tú puedes empezar la lectura por un arete que se parece al que usa tu hermana. Entonces no hay tal sintaxis. Bien, entonces, esta imagen no ha llegado a ustedes todavía, voy a leerla, este texto. Tomando en cuenta la idea anterior, la lectura del texto fotográfico de manera profunda requiere de una duración ante la imagen, con la cual se ha creado una conexión primaria gracias al estímulo absoluto. Esto es lo que te estaba comentando, lo que te estaba respondiendo ahorita, aquí está en la lámina. Tomando en cuenta la idea anterior, la lectura del texto fotográfico de manera profunda requiere una duración ante la imagen, con la cual se ha creado una conexión primaria gracias al estímulo absoluto. ¿Qué significa duración? Yo les comentaba en la primera clase que si ustedes pasaban rápidamente sus imágenes en su teléfono, no iban a poder leer. ¿Y por qué no iban a poder leer? Primero por el tamaño del soporte donde lo están viendo, por el display del teléfono, ¿no? Y segundo, porque no hay una duración. Cuando usted está leyendo una novela, usted se toma el tiempo necesario para leer una novela. No va a la carrera. Nadie se lee una novela a la carrera a menos que tenga mañana un examen sobre la novela. Bien, eso no le causa placer. Cuando uno mira una fotografía, debe tener una duración. Y esa duración es la que nos va a permitir poder hacer una lectura digamos, sí, profunda. Una lectura profunda de todos los elementos compositivos, de todos los elementos morfológicos y, por supuesto, eso va a disparar la mayor cantidad de umbrales absolutos para que yo pueda activar mi memoria, activar mis experiencias
y conectarme con la imagen de una manera más densa. Muchos autores en el mundo del arte llaman a esto, y por eso yo usaba la palabra grosor hace poco, porque los curadores y los críticos hablan del grosor simbólico. Una imagen que tiene grosor simbólico. La imagen del Che Guevara. Cuando usted ve la imagen del Che Guevara, el uso compositivo es malo, es plano. Cuando ve la imagen del Che Guevara, usted empieza a buscar una gran cantidad de elementos que permitan ver la parte morfológica, la parte compositiva, la parte enunciativa, y resulta que esa imagen es muy vacía en cuanto a todos estos elementos, ¿no? O sea, es casi una foto carnet mirando hacia arriba, ¿sí? La imagen original, no, la imagen original es más alargada, hay una palma, hay una persona de perfil del otro lado, pero esa imagen fue cortada casi como una foto carnet, con un fondo plano. Ahora, ¿usted está viendo eso en la imagen? No, usted no está viendo eso en la imagen. Lo que salta ante usted al ver la imagen es el grosor simbólico de ella. Es todo lo que esa imagen representa. Es todo lo que representa a lo largo de 60 años, ¿no? Para aquellos que siguen el ideal del Che Guevara y aquellos que odian el ideal del Che Guevara. Para todos hay grosor simbólico. Entonces, en la medida en que más se habla de una obra de arte, cuando usted va a ver a la Gioconda, usted no ve la Gioconda, es mentira. O sea, usted ve un cuadro, pero es un cuadro X. Lo que hay y lo que usted lee de ella es su grosor simbólico. ¿Estamos? Ahora, si usted la va a leer en un sentido activo de la lectura, si usted se convierte en espectador activo, usted lee los tonos, usted lee la pincelada, usted lee la composición, lee el marco, lee el soporte, lee y lee y lee y lee, y entonces el grosor simbólico sigue allí. Pero usted hizo un análisis, una lectura de la obra casi desnuda. Eso es sumamente importante a la hora de leer una fotografía. No dejarse llevar, o sea, disfrutar el grosor simbólico, pero que no sea eso lo que termine por abrumarme. Por eso, en el mundo de la estética se trabajan digamos, dos momentos, ¿no? El momento del asombro y el momento del por qué el asombro. El primero sería lo emocional y el segundo sería lo teórico. ¿Sí? Eso es sumamente importante que lo entendamos. Cuando usted va a un museo y hay una obra que le impacta, hay una explosión sensorial. Eso se llama el enfoque sensible. En el mundo del estudio de la estética, eso se llama el enfoque sensible. Y uno se enfoca en ese grosor simbólico que hace que uno llore o se ría o se moleste o se sienta atado a la obra. Pero a los minutos de usted que ya se le pasó su conmoción, entonces viene el enfoque teorético. Y el enfoque teorético es, bueno, ahora vamos a ver por qué tú me golpeas de esa manera, obra. Ven acá, quién te hizo, cuándo te hizo, por qué te hizo, qué hay en ti que me afecta, qué tipo de composición, qué tipo de elementos formales tienes tú que logran hacer este efecto en mí. Y cuando ve la siguiente obra de ese autor, también lo golpea y la otra, usted dice, no, pero es que este artista
definitivamente me saca de mi normalidad. Entonces uno empieza a estudiar al artista también. Para eso, ¿qué necesitamos? Una duración. Necesitamos un tiempo dedicado a la lectura. ¿Por qué? Más de 8 segundos. Más de 8 segundos. ¿Qué, ¿Tardó más de 8 segundos? ¿Qué cosa? No, que la clase pasada nos pusiste a ver fotos por 8 segundos en Instagram. Quiero ver la foto por más de 8 segundos. Sí, hay uno cuando se impacta con una obra, wow, de verdad que uno debería dedicarle todo el tiempo que usted sienta necesario. Primero, yo no sé si les ha pasado, pero cuando uno se dedica a esto, la gente dice, oye, pero este tipo lo que ve es como todo tan complicado, tan teórico, ¿será que él no disfruta de esto? Cuando uno maneja estos elementos, es cuando uno más disfruta una obra. Porque al conocer todos estos elementos, uno los extraña al mirar la obra, y la obra termina siempre impactando de cualquier manera, ¿no? Yo voy a una exhibición, sobre todo a exhibiciones colectivas, nunca voy el día de la inauguración. ¿Por qué? Porque yo necesito una duración, necesito una calma, una paz, un respeto con el autor, que el día de la inauguración es un trago, una conversación, una alegría entre amigos, una celebración, un brindis. Uno no va a una inauguración a ver exposiciones, eso es mentira. Uno va a una inauguración a compartir la felicidad del autor o a compartir con los amigos. Pues. Entonces, ya, fíjense lo que pasa, ¿no? Esto afecta mucho la lectura. Si usted va a la inauguración y no le va a dedicar tiempo, además hay gente atravesada, conversando, la luz es mala. Cuando uno va a la inauguración, escucha de los amigos, escucha del autor, escucha del curador, de qué va la exposición, cuáles son las intenciones del autor. Entonces, eso ya contextualiza su lectura. Cuando usted va días después solo a ver la muestra, ya usted está totalmente contaminado y el asombro muere. Es como si usted, bueno, sacaron una nueva película, X cosa, que usted espera ansioso porque la primera película de esa serie lo dejó totalmente conmocionado, pero resulta que alguien fue a su casa, estaban conversando y echó todo el cuento de la película. Bueno, usted, por supuesto, va a ir a ver su película, pero el asombro muere. Entonces, si hay una exposición, yo voy días después de inaugurada y siempre voy acompañado. Pero esa persona que me acompaña no ve la exposición conmigo, la ve por su lado. ¿Bien? O las personas que me acompañan. Yo disfruto de mi exposición, me asombro con la obra, hago mi enfoque sensible. El enfoque sensible uno no lo hace. El enfoque sensible lo atrapa a uno, se enamora a uno. Pero el enfoque teorético sí, porque me enamora por esto, por esto, por esto y por esto y por esto. ¿Y por qué no me enamoras? ¿Por qué me desagradas? Por esto, por esto, por esto y por esto. Ese por esto es que yo hago todo un análisis. No, eso ya nace en mí porque tengo años practicando la lectura de la imagen. Luego me voy a un café con esa persona que fue conmigo o las personas que fueron conmigo a la exposición y ahí sí nos sentamos a discutir la muestra. Y luego, bueno, si es de llamar al autor, felicitarlo, compartir unos tragos, compartir un café, maravilloso. Pero si voy a una inauguración me quedo afuera, no veo la muestra, de verdad. No entro. Comparto con la gente, pero no entro a mirarla. Eso suena así como castigo, que uno, ay, me voy a castigar y es la única oportunidad que tengo de verla. Bueno, pero si la va a ver mal,
sea, si va a tener una mala cita, mejor no la tenga, pues. Bien, voy a el acto fotográfico. Cuando François Solage escribe su libro que se llama La estética de la fotografía, Solage comienza a teorizar en torno a 4 cosas: el acto fotográfico, la acción fotográfica, lo metafotográfico y el hecho fotográfico. ¿Ok? ¿Qué son esas cosas? El acto fotográfico, voy a hablar qué son estas cosas para él, no para mí. El acto fotográfico para Solage es el disparo, ¿no? Se supone que ese disparo ya tuvo todo lo morfológico estudiado. Ya el autor escogió su película, su lente, su cámara, su composición y todo lo demás. O sea, está lo morfológico y lo compositivo. El hombre dispara. Y allí, según Solage, ocurre lo irrepetible. Yo no tengo marcha atrás. Ya la fotografía fue tomada bajo esos patrones, con esas condiciones lumínicas, con esas decisiones. Como no hay marcha atrás, el acto fotográfico es el acto irrepetible. Quiero decir que esto es para Solage porque para autores como Dubas, el acto fotográfico es una cosa gigantesca, sumamente larga. Luego del acto fotográfico ocurre lo más importante que puede ocurrir para personas como ustedes, que son fotógrafos, docentes de la fotografía o estudiantes de la fotografía o personas cercanas, muy cercanas a la fotografía. ¿Qué cosa es esa? La acción fotográfica. Después del acto, que es irrepetible, viene la acción fotográfica. Y la acción fotográfica para François Solage se llama la fotograficidad. La fotograficidad sería todas las decisiones que después de la toma yo hago para llegar a una obra fotográfica. Una obra fotográfica. Es que Solage dice que hay una fotografía sin arte. Por ejemplo, la mayoría de las fotos de comida, de viajes, que vemos en Instagram, son fotografías sin arte para Solage. ¿Qué significa eso? Que son fotografías que no tienen intenciones estéticas. ¿Se entiende bien eso? No tienen intenciones estéticas. Cuando uno se molesta porque ve en Instagram gente que se toma fotos cuando se pone los zapatos o cuando se está comiendo una empanada, pero bueno, porque usted tiene que estar viendo, eso no está hecho para usted, eso no tiene intenciones estéticas, eso es un sin arte. Todo el mundo tiene derecho a tomar fotos, todo el mundo tiene derecho a compartir fotos de lo que todo el mundo tiene derecho de hacer. Yo no tengo por qué decirle que no lo haga, ni tiene por qué molestarme. Por eso yo hablo de fotografiante y fotógrafo. El fotografiante hace sin arte. El fotógrafo intenta hacer una fotograficidad. Como ustedes quieren ser artistas o están ligados al mundo del arte, entonces la fotograficidad se convierte en el paso del sin arte al arte. Voy a poner un ejemplo. No sé si conocen la obra de Umbrico. Umbrico, como artista, toma muchas fotografías de las redes que son atardeceres. Pues todo el que va a la playa, todo el que va a la montaña, fotografía atardeceres. Pero los atardeceres todos son
tan parecidos, tan aburridos en cuanto a, digo, no, los que hace la mayoría de la gente son tan aburridos, se parecen tanto, que el atardecer es un sinarte, pues. Entonces un brico copia todos esos atardeceres, se apropia de todos esos atardeceres que puede ver, no sé, agarra, qué sé yo, 500, 700 atardeceres de eso, los copia en tamaño postal y construye una sola obra que está hecha de 700, de 800, yo no sé de realidad cuántas fotos tiene. Supongamos que tiene 800 fotos de atardeceres, una al lado de la otra. Bueno, toda esa acción de apropiación, de montar en Photoshop, de copiar, de imprimir, de enmarcar, de todas esas decisiones conforman la fotograficidad. Entonces, la fotograficidad, que es el paso del sinarte al arte, no se acaba nunca. Es un proceso inacabable. Entonces, cuando yo voy a leer una fotografía, tomo en cuenta lo irrepetible y lo inacabable. Es decir, tomo en cuenta el acto y la acción fotográfica. Un ejemplo de ustedes. Supongamos que William tomó una foto de Santiago de Cuba. No recuerdo muy bien si la calle se llama La Enramada o algo así. William toma esa fotografía y ya no hay vuelta atrás. Él tomó la foto del escrito que está en el piso de la calle, pero de repente él considera que es una foto que no dice mucho, que es un sin arte, pero ya no puede volver atrás. Yo leo esa foto como un sin arte, pero resulta que William decidió posteriormente recortar esa foto, sacar de ella los elementos que dañaban la composición, decidió pasar esa fotografía por Lightroom y corregirle las luces y corregirle los brillos y corregirle las oscuridades, las texturas, y luego decide William además copiar esa fotografía en un formato de 80 por 1 metro y decide además imprimir esa fotografía en un papel semimate con tintas K3 y decide William hacer un enmarcado en una falquilla de madera y decide William mostrar esa fotografía en una galería. Fíjense, aquello que era un sin arte, después de toda esta cantidad de decisiones intencionadas del autor, lo convierte en una obra de arte. Por eso, porque digo que hay que leer las cosas así, porque cuando el autor es enfrentado en el análisis, muchos pueden decir, bueno, lo que pasa es que esta foto, cuando la tomé no tuve tiempo de corregir la luz, o esta fue una foto que yo tomé casualmente. No, después de todas las intenciones que toma un fotógrafo para exhibir, nada, absolutamente nada está al azar. Todo está intencionado. Entonces, eso es sumamente importante en la lectura. Pero no les había, o mejor dicho, les comenté del enmarcado, y no les comenté que otra parte de la acción fotográfica llega a lo metafotográfico. Y lo metafotográfico tiene que ver en cómo otros lenguajes afectan este lenguaje de la fotografía. En este caso, el enmarcado, la museografía, el texto escrito que explica la foto, ¿no? El texto curatorial que de algún modo explicó la foto, se convierten en elementos metafotográficos. Y esos elementos metafotográficos
¿No fueron decisiones del autor? Sí, fueron decisiones del autor. Porque el texto que está en el libro, el autor lo leyó y lo aceptó como tal en su fotolibro. El texto curatorial, el autor lo leyó y quizás no lo discutió lo suficiente con el curador, pero el texto está allí, pues, y son decisiones autorales también. Y todo eso cierra con el hecho fotográfico. ¿Qué es el hecho fotográfico? Que forma otra gran parte de la lectura. Cuando les hablé hace rato del grosor simbólico de la foto del Che Guevara, es porque el hecho fotográfico le otorga ese valor simbólico. Fíjense bien, dijimos, el acto es solo la toma y esa lectura es una lectura sencilla. Ahí está lo que él capturó en su disparo. La acción, que es todo el proceso de la fotograficidad, cuando yo lo leo, cuando yo miro la imagen y miro el papel en que está montada la imagen, el formato en el que está la imagen, en cómo se movieron las luces y las sombras y las texturas, yo estoy leyendo una acción fotográfica. Cuando veo el enmarcado y leo estoy leyendo lo metafotográfico. Pero todo eso, cuando la foto es exhibida y la crítica escribe sobre la foto, ya los ensayistas escriben sobre la foto, los académicos escriben sobre la foto, la gente comenta sobre el autor y comenta sobre la foto. Todo eso conforma el hecho fotográfico. Es decir, cómo la fotografía afecta su momento histórico. Esa fotografía que yo fui a ver en el museo, cómo ella afecta su momento histórico, cómo ella afecta su momento estético, cómo ella aporta al género, cómo ella aporta al tema, cómo ella aporta al tópico. Cuando yo leo todo eso, estoy leyendo el hecho fotográfico. Y eso afecta al autor necesariamente. Todo eso afecta al autor. Eso se regresa, se devuelve y afecta al autor. ¿Qué hora tenemos? A ver si tomamos café. Ya me pasé, ¿verdad? Del café. Siempre me paso, ustedes no me dicen nada. Porque estamos entretenidos, por eso te dejamos pasar. ¿Tomamos café 5 minutos? Bien. No, nos vemos. Nos vemos ya ver, yo tengo las 18:25, nos vemos a las 18:30, pues.
¿Cómo va, Franco? Muy bien, Wilson, la verdad está súper interesantísima. Son los temas que yo venía a buscar en este taller, así que estoy muy contento por ese lado. Y tengo una... Ahí tenía una consulta, ahora se me fue. Ah, se me fue. Con la acción fotográfica que usted mencionaba, que por ahí, que son decisiones intencionales del autor, pero a veces puede ser que no sea una intención del propio autor, ¿no es cierto? No me acuerdo en este momento quién era, creo que Eugen Atget, que no sé cómo se pronuncia, que él, por ejemplo, no me acuerdo si era él, él no tenía la intención de hacer arte con su fotografía, sino de documentar, que después otras personas agarraron su fotografía y la hicieron arte de cierta manera, ¿no? Puede ser a veces que la intención no sea propia del autor, sino que sea de alguien externo, ¿no? Sí, estoy confundido. Te refieres a Eugen Atget y su Exacto. fotografía. Creo que era Bernie Sabot, no recuerdo quién fue la persona que recopiló la obra de Atget y luego la hizo todo